Buenas tardes, desde Cuaderno de Maestra. Les recordamos que con este programa queremos tener un espacio para dar valor a la educación y llegamos a nuestro programa número 8 en diciembre ya, diciembre del 2020, este año tan fatídico. Se acercan unas vacaciones, unas fiestas que son muy bonitas para pasarlas en familia y esperamos que ustedes las disfruten. Ana, adelante. Hola Pili, ¿cómo estás? Muy Vamos bien, a muchas gracias. hablar sobre el tema de la ley de educación, que es la que salió la Ay, LOMLOE sí, en mira, este momento. ¿Qué nos sí. explicas? Bueno, yo lo que he hecho ha sido preparar mm, como una historia de todas las leyes de educaciones que hemos tenido en este país y entonces sobre allí pues me vas tú preguntando y vamos hablando y también si algún telespectador quiere enviar alguna pregunta otro día, pues nos la puede enviar y decir explícame esto, explícame lo otro, etcétera. Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? De Bien, acuerdo. mira. Vale, aquí voy a hacerla grande. Bueno, ¿cómo lo ves bien, Ana? He Sí, sí, preparado, perfecto. sí, Perfecto. he Sí, preparado sí, una línea del tiempo. Entonces he de hecho dos acuerdo. líneas, arriba y abajo. Yo no Ujú. sé si veis el cursor, Sí. empiezo en el año 1800 y el 1900 quedaría por aquí, que es siglo XX. Ujú, Y el 2000, pues más o menos queda en la línea de abajo. Y lo he ujú, preparado porque parecen muchas leyes. ujú. Pero aquí, a ver, a veces se quejan en muchos periódicos y en muchas medias y siempre dicen, hoy tanta ley de educación y nos va a volver locos. No, en realidad yo he puesto en rojo las leyes que han sido, como si dijéramos que han hecho una ley de arriba a abajo. El resto de las leyes pues han ido dando retoques. Las Ujú. del siglo, las del siglo casi XXI las he puesto en verde y sigo poniendo en rojo. ¿Quieres que empiece a explicar y tú me preguntas lo que quieras, De ¿vale? acuerdo, de acuerdo. Comencemos las más o menos contemporáneas. Muy ¿No? bien. Pues las más contemporáneas, las que nos afectan más, son en la línea de arriba, 1970, fue 5 años antes de que muriera Francisco Franco, y entonces España estaba dirigida por un grupo que se llamaban tecnócratas. Y claro, era ya imposible que pudiéramos competir con Europa porque había un gran analfabetismo y además habíamos firmado el entrar bueno, lo habíamos firmado antes, en la UNESCO. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, cualquier ley de la Unión Europea o de cualquier país tiene que cumplir una serie de requisitos internacionales. Por ejemplo, para entrar en la Unión Europea, pues nosotros tuvimos que firmar que si transparencia democrática, que si 2 cámaras, que si las leyes de la UNESCO. Y en aquel momento nosotros teníamos firmado una entrada de la UNESCO, pero entramos como si dijéramos más principios. Bueno, fue la ley de 1970 y fue escolarización obligatoria, madre mía, en el 70, imagínate, en el siglo XX. Fue Tardía, digamos, claro. mucho más tarde que Respecto en el resto de a otros Europa. países, claro. Más tarde que en el resto de Europa. Sí. Esto es importante porque lo que vemos ahora en las leyes es que parece que hay muchas, pero no tocan los temas fundamentales. Por lo menos es mi opinión. El primer tema que tendrían que tocar es, vamos a ver, ¿qué niños tenemos? ¿Y qué Ujú, profesores tenemos? Bueno, o qué familia tenemos, ujú. ¿no? Es decir, estamos en una sociedad cada vez más compleja y por lo tanto necesitamos personas preparadas, personas que puedan entender pues cómo funciona la luz, qué es el ADN, cómo funciona, no sé, e incluso la informática, internet, etcétera, o sea, Sí. principios científicos. Tú has Aparte de puesto en rojo también en 1990. Sí, fue la última ley importante de España. Esta es la LOCSE. Quiere Ujú, decir, en 1970 se hizo una ley de arriba a abajo, todo ujú, cambió. Y no volvió a cambiar hasta 20 años más tarde, 1990. El resto han sido retoques ujú, o añadidos. Por ejemplo, cuando salió la que era muy importante, la calidad de la educación, pues en 2002 se hizo un retoque. Cuando ujú, salieron las competencias básicas, porque las pedía la Unión Europea, en 2006
se hizo un retoque. O sea, no ha habido tanta, sí que ha habido muchas leyes, pero no ha habido tantas, no entorpecen tanto como dice la gente. O sea, eso de decir es que con tanta ley los maestros no saben por dónde ir, no. Entonces, en el sistema español, que nosotros tenemos un sistema que deriva del derecho romano, cada vez que hay un retoque decimos que es una ley orgánica, porque la tiene que aprobar el Congreso de Diputados, pero a lo mejor en Alemania no hacen una nueva ley, hacen una Bueno, enmienda o hacen un retoque y claro, parece que tengan no, menos no, que no, vale, nosotros, claro. pero ellos, Entonces, sí, esto. si te pregunto, si vamos a la LOMLOE, en realidad, claro, retiene el nombre anterior, LOE, Sí, y y LOM, vale. Ujú. sí, porque por ¿Qué un quiere lado, decir eso? sí, 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 por un lado hace la calidad, o sea, Ujú, es ley de ordenación educativa y ujú, entonces recoge todo lo que es de calidad y todo lo de competencias. La LOM-LOE en realidad repite la LOE ujú, y quita artículos de la LOM-C, por ahí lo llaman LOM-LOE. ujú, O sea, a ver, la LOM-C es la ley que se aprobó con Wert ujú, y puso en duda casi el derecho a la educación, lo rozó, lo ujú, justito, ¿vale? ujú. Y entonces pues ahora hemos ido para atrás para recoger a las 2006. Mira, yo creo que si dijéramos, en un lado hay ruptura y en otro lado hay reforma, pues Ujú. esto ha sido una reforma avanzada, no ha llegado a la ruptura. Vale, ok. Sí. Dime, ¿qué es lo que ves de positivo? ¿Qué es lo que ves como que le falta a la LOMLOE? De lo que has leído, digamos. Pues vale, hay dos temas que no toca, ¿de Ujú, acuerdo? En primer lugar es eh, la igualdad no se toca, no hay un poco, no, hay una reforma que avanza hacia la igualdad educativa, ujú, pero no llega a ser la igualdad educativa. Una reforma de verdad no la hace y es la ujú, que necesita el país. ujú, Y ese es el tema fundamental. Y el otro tema va ligado al derecho a la educación, ujú, porque que hubiera una calidad educativa quiere decir que se garantizara la educación de cero, dicen a los 16, pero yo diría hasta los 18 años, porque ujú, hasta que la persona es mayor de edad ujú. debería de cumplir que pudiera seguir formándose y no la garantiza. Vale, O sea, hay avances, ¿eh? Hay en- avances, pero con no respecto a tanto, los pequeños, de 1 a 3, ¿qué pasa? nada, no pasa Mm, absolutamente nada. No sé, o ujú. sea, lo que es ¿Qué se importante, considera etapa educativa? a ver, hay dos etapas educativas, de 0 a 3 es educación infantil de 0 a 3 años e Mm, educación infantil de 3 a 6 años. ujú, Ni siquiera es obligatoria en España de 3 a 6 años. ujú, Si no es obligatoria, no es gratuita, no atiende a todo el mundo y entonces nos encontramos que las familias jóvenes, que son las que requieren más ayuda para sacar a los niños adelante, no la ujú, tienen, pagan. Pero no solamente pagan, es que también te encuentras de que esto desde los años 60, con el Ábrete Sésamo, en Estados Unidos se hicieron diversos estudios sabiendo que los niños más pobres, tú dijiste en una ocasión, ¿qué diferencia hay de vocabulario que nombraste sí, tú? sí, 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 Hay una sí. gran diferencia de vocabulario. Sí, Entonces sí. esto solo podría ser suplido o Compensado, sí, solucionado como si se no, empieza claro. cuanto antes mejor, que es la estimulación precoz. Claro, si de 0 a 3 es asistencial, pues No, 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 no no va. se soluciona. O sea, el gran cambio que necesitamos ahora en España no es hablar de lenguas ni Mm, hablar de vertebración territorial, es hablar de verdad, de educación con mayúsculas. Los mm, niños tienen que estar atendidos de 0 a mm, 3. La familia ya decidirá, que es la familia que no tiene que decidir, si los lleva al colegio o no, pero a partir de los 3 tiene que ser obligatorio. De hecho, mm, es rarísimo los niños que no están yendo al colegio a los 3. O claro. sea, Dime, eh, oye, ¿mantiene adelántate. Sí, la perdón. LOMLOE mantiene las competencias, me has dicho? Sí, las competencias las mantienen porque esto depende de la Unión Europea. Ujú, Pero, palabra mágica, calidad. mm, A ver, ¿qué es la calidad? mm.
Esto nadie me lo ha sabido contestar. Mira, aquí tengo esto, y esto es muy interesante porque creo que está muy mal interpretado. A ver, ¿qué quiere decir igualdad? Si miramos la historia de la ley en la línea de arriba, hasta 1970 la batalla fue por quitar el analfabetismo en España, o sea, llevar la educación, y se consiguió en 1970. Muy tarde, pero se consiguió. A partir de 1970 hasta la actualidad, lo que se necesita, no en este país, en todos, reconocido a nivel de ciencia, a nivel de humanidad, a nivel de todo, de iglesia, es que haya igualdad de educación. Y entonces aquí tenemos una serie de señores que hablan de la igualdad. ¿Igualdad qué quiere decir? ¿Aprobado para todos? No, mira, suspenso para todos. A ver qué te parece. No, se entiende, o sea, o se malinterpreta, o yo ya no sé si es ignorancia, si es malinterpretar o qué es. Vamos a ver. Igualdad lo que quiere decir es que en nuestro país ni en ninguno no nos podemos permitir que una persona que pueda aportar algo al país no lo aporte porque le haya tocado en suerte nacer en otro tipo de familia, por ejemplo. Es decir, cuando habla de igualdad, no habla de que todos los niños son iguales, no. El término de igualdad en educación, en un diccionario de educación, no me lo he inventado yo, está en los diccionarios de educación, quiere decir que va a tener las mismas oportunidades de educarse. De ahí a que digan que igualdad es otra cosa, oiga, miren el diccionario, por favor. Entonces, yo he puesto aquí que para tener yo he puesto aquí una serie de puntos que las leyes en todo el mundo los tocan cuando intentan proporcionar educación. La igualdad de acceso, todo el mundo dice de 0 a 16, o de 0 a 18 es mío. Pero evidentemente tiene que haber algún tipo de compensación. Compensación no quiere decir regalar. Compensatoria quiere decir que un niño que sale de una casa que a lo mejor los padres están de ocupas, oye, que es que ahora estamos teniendo casos, o que no tiene luz, tiene una luz pinchada, etcétera, cuando llegue al colegio tiene que tener una compensación de más ayuda para que pueda aprender. Igual tenemos un futuro Einstein allí y nadie lo sabe. Eso es lo que se refiere a compensatoria. Y la compensatoria sería que ese niño tuviera acceso a la educación de 0 a 3 porque le compensaría y tendría estimulación precoz. Como no la tiene, pues no la cumple. Y luego lo que las leyes hacen es que cuando hablan de igualdad de acceso a la educación, están hablando los niños sordos, que el otro día hablábamos. Por ser sordo, que igualmente tenga acceso a la educación, o cualquier otro de minusvalía. Yo lamento decirlo, me hubiera gustado encontrar otro vocabulario, pero colectivos marginados, como lo que acabo de decir. Hay niños que están viviendo pues, en las 1000 viviendas en Sevilla, en algún barrio muy marginal de Madrid, pues que tengan un acceso a la educación, ¿no? Minorías estamos teniendo cada vez más. Claro. Y, por ejemplo, no puede ser que un niño, por nacer hablando o en su familia que hable un idioma u otro, tenga más oportunidades o no, y eso también está pasando. Y luego, Especialmente las escuelas rurales. lo de la escuela rural ya es horroroso. O sea, ¿cómo entenderías tú que un niño, por nacer en un pueblo, no tenga acceso al colegio? O lo tenga más difícil, o sea, eso lo tienen que... O sea, cuando estamos hablando de igualdad, queremos decir igualdad al acceso a la educación, no que no nos mezclen la palabra y sino que se vayan a buscar un diccionario. Vale, de acuerdo. El tema es sumamente complejo y largo, Sí, o sea que supongo que lo iremos en distintas sesiones, lo iremos tratando. Sí, y yo pediré, bueno, nosotras después de este programa haremos un alto para celebrar las fiestas, nos despediremos de 2020, que también, bueno, que también hay que despedirse de 2020 por un año especial que haya sido. Sí. Y después de las fiestas retomamos exactamente, y entonces yo os dejo preparado esto, que esta foto la pondré en las redes sociales, y por favor, si hay algún televidente que quiera hacer una pregunta y pues habla de esto o lo otro, lo hacemos. Y ahora pues ya dejo de compartir y... Bueno, felices fiestas para todos y feliz año nuevo. Y sobre todo que lo disfruten con la familia, que hablen mucho a los niños, que les lean,
que disfruten comiendo y bueno, para los abuelitos que no estén solos y que no se sientan solos. Ana, ahora Dime. vas a hablarnos tú, ¿no? De algo relacionado con las fiestas. Vamos a hablar de vocabulario. Muy bien. Pues nos despedimos aquí para volver a empezar dentro de un momento con el vocabulario. Hasta pronto, hasta Muchas ahora gracias. mismo. Hasta ahora. Ana, antes de hablar de la Bien. Navidad, Mm. me gustaría que nos explicaras por qué para ti siempre es tan importante el vocabulario. Sí, como ya habíamos dicho que yo iba a hablar de vocabulario, he preparado un poco un documento sobre la cuestión de la fiesta, festejar y todo esto, y el vocabulario. ¿De acuerdo? Vamos a compartir pantalla. Sí, Y entonces, ¿me dejas compartir pantalla? sí, sí. Lo que voy a hacer es que entonces yo me minimizo y lo haremos mejor, ¿vale? Vale, ok. Vale, vale, espera un poquitín porque no me deja ahora compartir. Vale, compartir pantalla, sí. Me deja. Cierra el... El Zoom, ¿no? No, el Zoom no. Ah, no, Sí, este correo, vale. exacto. Oh, ya está. Vale. Ok, vale. Y no te preocupes porque si no, volvemos a empezar o yo lo grabo o hago alguna, ¿vale? No, de acuerdo. Bueno, entonces, ahora yo no te veo. Puede ser que no Si vea quieres tu... verme, ahora me ves. Ahora sí. Vale, Vale. ¿quieres que dejo de grabar y vuelvo a grabar No, podemos quieres que comenzar inicie cuando... ahora y te diga la misma pregunta o seguimos? No, seguimos. Vale, pues yo ya lo grabaré aparte, tú no te preocupes, ¿vale? Vale. Vale. Entonces, a ver, Perdón, sobre el para dar vocabulario. aquí se ven dos caras y texto. Creo que yo debería desaparecer mientras tú lo explicas. Vale, de acuerdo. Vale, Queda mejor así. vale, perfecto. ¿Y el texto se ve bien? ¿Sí? Se ve pero un poco cortado porque hay una línea y debajo de la línea pone ahora. Más Sí, arriba, ahora, ahora está perfecto. bien. Vale. Entonces, mira, al menos yo he pensado 10 razones por lo cual hay que poner el vocabulario en primer plano. Esto lo he pensado dirigido tanto a los profesores cuanto a los padres, digamos, porque como se habla de estas fiestas, entonces vamos a pensar en términos de vocabulario. Estas 10 razones son las siguientes, al menos hay estas 10 razones, vamos a pensarlas. En primer lugar, el vocabulario tiene una función comunicativa, porque hablamos siempre sobre algo, personas, objetos, situaciones, lugares, etc. Y es el vocabulario el que tiene mayor cantidad de portador de significado dentro de los enunciados, digamos. En segundo lugar, porque tiene un efecto de transversalidad, decimos desde el punto de vista del aprendizaje, porque en todos los contenidos que se aprende siempre hay vocabulario. En tercer lugar, porque es una cosa que se realiza, el aprendizaje se realiza durante toda la vida. Si bien tú no puedes, digamos, no aprender más sonidos que los de una lengua o los de otra, o dos lenguas o tres lenguas, en realidad el vocabulario lo sigues aprendiendo durante toda la vida. Además, es uno de los motores de la producción tanto oral cuanto escrita. Tiene posibilidad de ilustración por medio de dibujos, de fotos, de esquemas. Se puede presentar en listas de elementos o bien en escenas. Es la mediación entre la realidad que percibimos y el conocimiento, la cognición o la elaboración conceptual. Es necesaria una cantidad suficiente de vocabulario, que se llama la masa crítica de vocabulario, para que ocurran otros desarrollos del lenguaje, tanto desde el punto de vista sonoro como gramatical o morfológico. Está en relación con la categorización conceptual y además es necesario para todos los intercambios de interacción. O sea que, como podemos ver, está en todas las producciones lingüísticas. Ahora vamos a ver con respecto a los eventos temporales, como son las fiestas, que se repiten
que se repiten siempre, que ocurren cada año, son eventos culturales y desde el punto de vista del lenguaje tienen un vocabulario que se usa en esos momentos. Es lo que constituye el campo semántico de ese evento, que se concreta en acciones que incluyen lo que se hace, lo que se come, en lo que se compra en las fiestas, por ejemplo, y remite a una referencia temporal, cuando se compra, cuando se come, etc. Las palabras que usamos para hablar de las fiestas de Navidad, la fiesta de Año Nuevo, la fiesta de Reyes o cualquier otra fiesta, tienen relación con lo que se hace, lo que se compra, lo que se come, y tienen una referencia más material que no otra cosa. ¿Por qué? Porque las referencias temporales son muy difíciles de aprender para los niños. El vocabulario de los eventos festivos incluyen tanto aspectos temporales cuanto materiales, por ejemplo, personajes, objetos, el tiempo, las acciones, etc. Ese es el campo semántico, como decíamos, del tema que estamos hablando. Vamos a ver en este campo semántico, ¿qué podemos decir? Podemos decir que se pueden hacer varios tipos de actividades con el lenguaje al hablar de las fiestas. Por ejemplo, se puede etiquetar las palabras de la fiesta, es decir, mencionar, digamos, a qué se refiere, qué es lo que compramos, qué es lo que hacemos, etc. Se puede categorizar esas palabras, se pueden hacer definiciones, se puede hacer análisis morfológico, se puede usar el lenguaje figurado en dichos, en refranes, en proverbios, y se puede evidentemente utilizar todas las leyendas sobre este tema como texto fuente, como texto de referencia compartida con los niños. ¿Cómo se hace esta referencia compartida? Por un método que es de anclaje en la memoria, es decir, que se puede sostener, digamos, en la memoria y que se llama loci, en italiano se pronuncia así, que es el que establece una relación entre las palabras, por ejemplo, y un itinerario o una trayectoria. Vamos a volver luego sobre este método. Respecto al etiquetado, digamos, tenemos nombres nombres de personas, de objetos, de situaciones y tenemos también acciones. Por ejemplo, tenemos la Navidad, San Nicolás, agenda, tenemos el nombre de Epifanía, Papá Noel, la fecha, el nombre de Cristo, días, Evo, Reyes Magos, meses, etc. Tenemos acciones como celebrar, comprar, cocinar, organizar, armar, etc. Aparte de nombrar, que solamente sería nombrar, pero no es suficiente porque el lenguaje es algo más, es todo digamos como una red de relaciones, tenemos la cuestión de la categorización, es decir, todos estos nombres que nosotros utilizamos hacen referencia a o personajes o al tiempo o al lugar. Por ejemplo, personajes, Papá Noel, tiempo, la época del solsticio, el lugar, el Belén, el evento, celebrar o la Navidad, los trineos, etcétera, etcétera. Digamos, podemos hacer una categorización de estas palabras que usamos. Cuando están categorizadas, podemos además hacer una definición, utilizar el diccionario para hacer esta definición. Y la idea esta de que las palabras están relacionadas es que cuando vamos al diccionario, vamos a la definición, resulta que si queremos ver la definición de año, que nos dice del latín annus, nos hace referencia a periodo del tiempo que dura tantos días. Si vamos a calendario, nos hace referencia a lo que usamos para contar. Si vamos a crono, nos hace referencia que es una palabra para indicar el tiempo. Si vamos a efemérides, etcétera, etcétera. O sea, cada vez que tenemos una definición, estamos en el terreno de las palabras, o sea, usamos palabras para definir palabras. Entonces, estas palabras que se usan en relación, es importante que tengamos en cuenta, que es el universo de las palabras. Luego podemos hacer un análisis por dentro de esas palabras. Por ejemplo, podemos analizar cuál es el elemento común que tienen unas palabras y sus derivados. Por ejemplo, todas las palabras que están relacionadas con tiempo, con la palabra tiempo. Tenemos tiempo más temporal, temporada, temporizador, temporalidad, temporizar, o sea, todas estas están relacionadas y todas tienen el elemento común tempo, ¿vale? Tenemos la relación con prefijos, como por ejemplo destemplar, destiempo, atemporal, contratiempo, entretiempo, es decir, el prefijo más, digamos, el elemento común que tiene que ver con tiempo.
prefijo y sufijo como intempestivo, etcétera, digamos. O sea, siempre tenemos un elemento común que hace que todas esas palabras estén relacionadas. Además, evidentemente, de hablar de las palabras, usamos las palabras para hablar de sentimientos personales, de opiniones, de comentarios, en las situaciones de interacción cuando hablamos de estas fiestas. Por ejemplo, decimos que ha estado muy aburrido, o que ha sido muy agradable, o que ha sido muy bonito, o que ha sido muy divertido, o que ha sido desconcertante, ha sido confuso, ha sido etcétera, etcétera. Es decir, tenemos toda una serie de elementos que están relacionados porque las palabras se relacionan con otras palabras. En ese sentido, que decíamos que siempre es una red de relaciones. Podemos además tener en cuenta que se utilizan leyendas en lenguaje figurado, saludos, dichos, refranes, etc. Por ejemplo, tenemos la leyenda de San Nicolás, la de Santa Claus, la de Papá Noel en la tradición cristiana, que primero se llamaba San Nicolás, luego se llamó, sobre todo en América, en Estados Unidos se llama Santa Claus, y digamos, tradición más europea es llamarlo Papá Noel. Luego tenemos toda la cuestión de los duendes y los elfos navideños que ayudaban a Papá Noel a leer las cartas de los niños según la leyenda y acompañaban para luego repartirlos. Tenemos, por último, toda la cuestión de los refranes de esta época que tiene que ver con la época del año el clima, que si nieva o no nieva, si hace frío o no hace frío, si tenemos la brasa o no tenemos la brasa, etc. Es decir, que hay una cantidad, digamos, de elementos que están todos relacionados y que lo que yo quería insistir es, para trabajar cualquier tema, en este caso el tema de las fiestas de fin de año de Navidad, tenemos un vocabulario que se utiliza para hablar de este tema, y este vocabulario está relacionado entre sí, formando una red, no solo porque se usan para definir, sino porque unas palabras remiten a otras palabras. Es decir, lo que el niño tiene que oír y aprender es no solo la lista de palabras sueltas, sino toda esta red de relaciones entre las palabras. Es esto lo que quería comentar, Pili. No sé si quieres hacerme alguna pregunta. Pues mira, primero de todo, Vamos a compartir, sí. gracias. Dejamos de compartir. Sí, bueno, yo primero de todo felicitarte y también me gustaría decir, tú me explicabas en cierta ocasión que el vocabulario es importante tanto para comprender el concepto como para saber expresarlo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios aconsejas sobre las fiestas para que entiendan bien qué es las fiestas los niños que podrían hacer en la escuela? La pregunta es para que entiendan el concepto de fiesta, para que entiendan... Bueno, estamos en una fiesta que es la Navidad y está relacionada Sí, con el tiempo del año. Para muchas sí, personas tiene significación religiosa, pero sí, todo el mundo la acaba celebrando, o sea, tenga sí, sentido religioso o no. Claro, los sí, niños tienen que aprender el entorno y tienen que adaptarse, ¿no? Por lo sí, tanto, ¿en qué sentido la comprensión del vocabulario o enseñarles sí. el vocabulario puede ayudar a que ellos entiendan la fiesta, la participen, etcétera? ¿Por qué es tan importante el vocabulario? Porque digamos, es el elemento del lenguaje. Utilizamos el lenguaje para hablar sobre el mundo. Entonces, dentro del lenguaje es el elemento que vehiculiza mayor significado. Es decir, tú puedes, digamos, eh, no hay lenguaje sin vocabulario. Puedes utilizar, cuando estás aprendiendo una lengua extranjera o tienes poco conocimiento, te apoyas mucho en el vocabulario, aunque la gramática no sea del todo eficiente, digamos, o que la pronunciación no sea, pero si no tienes palabras para hablar, no puedes hablar de eso. Entonces, es el sendero, el camino, digamos, para hablar sobre algo. Yo creo que lo más importante es apoyarse en vocabulario para hablar de todo, ¿no? Digamos. Y este vocabulario no es una lista suelta, que están las palabras así, sino que forman un mundo de referencia temático, que es lo que llamamos el campo semántico. Entonces podemos
es decir, el campo semántico es la fiesta, pero puede ser el cuerpo humano, puede ser los juegos, o puede ser cualquier cosa que Bajo se el te mismo ocurra. tema puedes hacer un montón de campos Un semánticos. montón de cosas, pero lo que es importante es que se sepa que nosotros utilizamos relaciones entre palabras, fundamentalmente, y no palabras sueltas. Relaciones que pueden ser dentro del campo semántico, relaciones que pueden ser para formar, digamos, otras palabras derivadas, etc. O para definir, Y luego tú o para puedes hacerlo conceptualizar. con el adjetivo que puede tener esa palabra, con el adverbio. Exacto. Es decir, ¿Cuáles son las relaciones de colocación? No sé si esto va con esto, si no va con esta, y etcétera. Sí, ese y es son los el tema. mejores juegos que podemos hacer con los niños. Todos los juegos que luego podemos hacer con los niños, desde las canciones hasta la organización de una actividad. ¿Se entiende? Y en la familia, ¿qué aconsejas? O sea, a nivel familiar, algún tipo de actividad en la cual entre el vocabulario durante estos días tan bonitos, ¿qué aconsejas? Sí, 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 yo creo que hay que nombrar las cosas que son más típicas de estos eventos, digamos, lo que se come, lo que se hace, dónde se va, en qué consiste la fiesta. O sea, hay que, al hablar de eso, enseñar, digamos, el vocabulario, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, em, también enseñar no solo el vocabulario suelto, como decíamos, sino también las clases del rango de Sí. la comida, el rango de los vestidos, el rango de lo temporal, digamos, ¿no? O sea, enseñarle las relaciones. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención. Ya que estamos dentro de poco, vamos a ponernos a disfrutar de estas fiestas y hemos dado el sentido pedagógico que se puede extraer de ello. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pili. Hoy presentamos a Silvia Suárez Bayardi, Buenas que es licenciada en Filología Hispánica y es escritora, escribe cuentos, escribe textos de información, por ejemplo, sobre la historia de Barcelona, y hoy nos va a hablar precisamente de una persona que es de la historia de Barcelona de la época de la Edad Moderna, digamos. Se trata de Juliana Morell. Ella escribió un relato sobre la vida de Juliana Morell. Silvia, ¿nos puedes explicar un poquito, que te queremos preguntar, quién era Silvia, quién era Juliana Morell? ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué está en el Paraninfo de la universidad? Que es la única mujer que está entre otros sabios ilustres señores allí. Y entonces sería interesante que nos presentaras este personaje. Bien, Estamos deseosas de eh, escuchar. yo creo que es importante saber bueno, yo escribí este cuento el año pasado, bueno, este relato el año pasado, a raíz de la celebración del 8 de marzo. Mm. Y entonces somos un grupo que escribe, y entonces escribimos sobre el tema invisibilizadas. Entonces yo inmediatamente pensé en Juliana Morell, ¿vale? Juliana Morell nació en Barcelona, en la calle de la Cendra en el año 1594, o sea, en el barroco, digamos, ¿no? Nació en 1594 en la calle de la Cendra, en el barrio del Raval. Su madre muere cuando ella es muy pequeña, y entonces el padre decide enviarla a un colegio de monjas, ¿vale? Y no lo hace por desamor, sino porque a la clase social a la que él pertenece le interesa que las niñas sepan leer y escribir. Con lo cual, bueno, él la manda a la escuela, la manda al colegio. Cuando Juliana tiene 4 años, le devuelven a la niña y le dicen que la niña ya sabe todo lo que ellas le pueden dar, que ellas no le pueden dar nada más. Entonces el padre inmediatamente comprende que la niña tiene algo más, ¿vale? Y comienza a contratar
preceptores particulares. Y estos preceptores particulares son cada vez más doctos, cada vez más cultivados, incluso profesores de la universidad. El hecho es que a la edad de 7 años, Juliana hablaba correctamente, bueno, su lengua natal, que es el catalán, y además el latín, el griego y el hebreo. De esto hay una muestra, porque se guarda una placa que hizo hacer el padre de Juliana, donde la niña le ha enviado una carta escrita en latín, y eso se conserva, una placa grabada en oro, ¿no? Entonces, lo importante es que también, además después de dedicarse a las lenguas, a los 12 años, Juliana habla también el español, el francés, el italiano, el árabe, el sirio, pero además ha comenzado a estudiar humanidades, ética, lógica y filosofía. A los 17 años, Juliana Morel habla 14 idiomas, ¿vale? Entonces, aquí hay que hacer digamos, un inciso, y es que cuando Juliana tiene entre 7 y 8 años, la familia se traslada a Lyon, ¿vale? La familia toda se traslada a Lyon, y ahí ella comienza a participar en discusiones públicas, que se ve que era un acto social muy importante en la época, y entonces ella discutía con otros intelectuales y con señores y con doctores de la iglesia. Con 14, con 13 añitos. Entonces, claro, había comprado, digamos, la magia, su magia había comprado la simpatía de los franceses, ¿vale? Te quería comentar que es que muchas personas tienen la idea de que la globalización es actual, y en realidad la globalización es, bueno, en el Imperio Romano ya se hablaba de romanización, pero probablemente antiguamente, o sea, en esa época que es siglo XVII, estamos viendo que las personas aprendían lenguas, que viajaban y cambiaban el lugar de residencia. Es muy interesante cómo podemos ver la historia a través de este relato. Muchas gracias. Sigue. Bueno, cuando Juliana tiene 14 años, el padre decide trasladarse de Lyon a Aviñón para que Juliana pueda seguir sus estudios de derecho. Y el resultado es que con 14 años ella defiende ante la universidad y ante el obispado su tesis de derecho, con lo cual se convierte en doctora en derecho con 14 años, ¿vale? Y aquí se produce una especie como de, yo no lo llamaría, no sé si llamarlo corte, pero podemos llamarlo una transición en su vida, ¿no? Y esa transición es que el padre, claro, el padre lo que hace es como se hacía en la época, ¿no? Buscarle un novio entre la aristocracia francesa que sea, no sé, que sea lucido, ¿no? O algo por el estilo, y que dé la talla, y entonces le quiere hacer prometerse para casarse, y ella le dice que nanay, o sea, casarse ni hablar, ¿vale? Pero además le dice a su padre que ella no quiere seguir participando en debates públicos y que quiere hacerse monja. Esto provoca en el señor Morel digamos, una crisis personal, se enfada muchísimo y la deshereda. La deja en nada, digamos. ¿Qué sucede? Entrar en un convento de monjas, si no tienes dinero para pagar tu entrada, para pagar tu dote como monja, pasas a la categoría de las monjas que sirven a las otras monjas, con lo cual ella evidentemente ahí encontraba
un tope que le iba a impedir avanzar. Estando en Aviñón, ella ha hecho relación con la condesa de Conté y de la Provenza, y además tiene muchas relaciones aristocráticas y también con la iglesia. Entonces la condesa de Conté dice ni hablar y comienza a trabajar para que entre todos le paguen, y sobre todo con la ayuda del obispado, le den la dote para que ella pueda entrar en el convento. El padre, viendo este movimiento, bueno, entra en razón, se calma y digamos que decide dejar de desheredarla y le paga la dote para que pueda entrar en el convento. Y con esa edad, ella entre los 14 y los 15 entra en el convento de las dominicas de Santa Práxedes, de Aviñón, ¿vale? Esa sería la historia, porque ella luego en el convento, ella luego escribe sobre derecho canónico, hace muchísimas traducciones de todas las lenguas que sabe, al francés, al italiano, al español, que se conservan en el Archivo de Aragón y que se conservan en Aviñón y también en el Vaticano. Escribe una tesis sobre un trabajo, un libro sobre derecho canónico, pero curiosamente, y esto es importante, no abandona las humanidades. Ella escribe poesía, escribe cosas personales, al punto que Lope de Vega le dedica una poesía. Y esto es muy importante. Renacentista, pues. Barroco, te diría yo, ¿no? O sea, ella es contemporánea de Lope, de Quevedo, de Murillo, de Rembrandt, de Galileo, etcétera. Bueno, y realmente se va alimentando de todo esto que le van dando, ¿no? Llega a ser priora, abadesa, no sé, estas cosas no domino la jerga La jerarquía. de la jerarquía al respecto, pero ella es muy importante en Santa Práxedes, ¿no? En tu texto tú comentas que entre los estudios canónicos que ella tiene, trabaja sobre María, la madre de Jesús de Nazaret, y cuestiona la cuestión de la concesión de María. ¿Puedes explicarnos qué es lo que aporta, digamos, sobre ese tema? Vale, digamos que ella en el año 1615, o sea, cuando Juliana tiene 21 años, en Sevilla, en un concilio se decide que a partir de ese instante aparece el concepto religioso, eclesiástico de la Inmaculada Concepción. O sea, la hipótesis es que María nace sin pecado original y a su vez ella dará a luz sin pecado original, quiere decir sin haber yacido con hombre alguno. Claro, esto no está en las escrituras y algunas órdenes lo aceptan de inmediato, como los jesuitas o como la misma Universidad de Barcelona, pero no lo aceptan otras órdenes, entre las cuales están las dominicas, ¿vale? Digamos que el hecho de integrar la Inmaculada Concepción, su orden lo niega, pero, y esto es muy importante, en el 661, una bula papal lo establece como parte ya del dogma, ¿vale? Digamos, a ver lo que yo entiendo, que las dominicas, la orden de las dominicas fue la que se opuso al dogma tal como lo planteaban. Y claro, tenían entre ellas una figura, como era la de esta señora, que era capaz de competir y aportar argumentos, ¿no? Sí. Ahora, es su importancia. Yo creo que en un momento charlando con Ana me hizo ver que me comentó que Torquemada, ¿vale? El gran inquisidor.
Claro, era dominico, ¿no? Yo creo que no hay que creer que lo hicieran por liberalismo. No, No lo exactamente, sé, tal vez por dogma, porque no exactamente. está en las escrituras. O sea, Mm. el tema de la Inmaculada Concepción no está en las escrituras. Es Claro, ellas eran más literales, digamos, respetaban más el con dogma. el dogma, Claro. ¿vale? ¿No? En tu libro también hablas de un posible miedo a la brujería que podía tener, en esa época era bastante frecuente, sobre todo en el caso de mujeres, digamos, con ciertas habilidades fuera de lo común, ¿no? Vale, sí. Bueno, esto yo lo menciono y lo digo con claridad y lo digo también en el texto, que este es una hipótesis personal. Yo no tengo algo de la documentación por un lado y la hipótesis personal de lo que ella siente, digamos, ¿no? A ver, em, eh, el- en- ella nace durante la Contrarreforma, ¿vale? La Contrarreforma es el avance de la Iglesia, de la Iglesia católica, después del luteranismo y el calvinismo. Ujú. Y ese avance se establece, se confirma en el Concilio de Trento. El Ujú. Concilio de Trento se realiza entre 1545 y el 1563. Ella ha nacido en 1569. Aquí hay un tema muy importante. ¿Qué es lo que establece el Concilio de Trento? El Concilio de Trento reubica y aprovecha las críticas para reubicar el dogma y su respeto al dogma y a las escrituras, y entonces comienza por establecer, por ejemplo, una especie, e insistir, especie de devoción por los santos. Recordemos que en las iglesias luteranas no hay santos, no hay figuras de santos. En cambio, la Iglesia Católica incide en la existencia de santos, pero lo hace yo creo que con cierta astucia, porque le da alas a que las celebraciones de santos se hagan de una manera festiva. Entonces aparecen las fiestas de los pueblos, tal pueblo está relacionado con tal virgen y entonces se hace una fiesta, en esa fiesta hay música, comida, etcétera, y entonces cada pueblo celebra la existencia del santo patrono de ese pueblo, ¿vale? Por un lado está eso que ofrece, ¿no? Además ofrece caridad, que era algo que se ve que no andaba muy bien, y entonces deciden crear fondos de ayuda a las viudas, a los huérfanos, también dan dinero para poder hacer las ceremonias fúnebres, y etcétera, ¿no? Quizá el protestantismo era un movimiento más burgués en el cual el pueblo ya no se sentía, como si dijéramos, un poco sin protección y la iglesia le procede esa protección. No Puedes, exactamente, no, 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 no. no. yo creo que no es exactamente eso a ver, el protestantismo se enfadeció, ay, Dios mío, se enfada y echa en cara a la iglesia el boato de la iglesia Vale. y el deseo de riqueza. Con lo cual la iglesia hace un paso atrás y dice, vale, vale, pero esta riqueza la vamos a compartir. Y a su vez lo que hace es hacer, no me gustaría usar la palabra populismo, pero buah, Bueno, digamos que oye, hay populismos buenos porque si miran para el claro, centro, exacto, pues algo ¿vale? se No, saca, y ¿no? entonces, ¿hay algo más por lo cual ella pueda Sí, temer la brujería? aparece otra cosa que aparece justo al final del edicto que saca el Concilio de Trento, es Sí, la reinserción de la Inquisición. Exacto. Ojo, y esto es muy importante. Es muy importante porque a su vez se está creando un eres de los nuestros o no eres de los nuestros, ¿vale?
y el no eres de los nuestros, vas a la Inquisición. ¿Qué sucede aquí? Por un lado, hacia el 1660, los 2/3 de Europa ha vuelto a la religión católica, ¿vale? Y solo queda el norte separado de lo que es, siendo cristiano, pero separado de la religión católica. Y por otro lado, hay una cosa que es importante, y es el señor Morell, ¿vale? Antonio Morell, es descendiente directo de judíos conversos. Los Morell son una familia de judíos conversos. Y en España había la obsesión de que tenías que demostrar que eras cristiano viejo, ¿vale? Cristiano viejo significa, vengo de una larga saga de cristianos. Y eso, evidentemente, Morell no lo podía demostrar. Y yo, personalmente, creo que es la causa por la que Morell se va. Porque se dice que se va a Francia. claro, se va a Francia, se dice que se va por deudas, etcétera, pero realmente se va justo en el momento en el que la Inquisición empieza a actuar y el señor Morell se tiene que ir a Francia. ¿Qué profesión tenía Antonio Morell? Era banquero. Ah. Era banquero, por lo tanto tenía una relación de negocios y había que firmar y había que mostrar papeles y claro, digamos que la Inquisición podía perfectamente haber influido de ellos, ¿no? Y también de su hija, porque, a ver, yo creo que hay un elemento muy importante aquí. El elemento es esta niña que asombra a todo el mundo y compra con su sabiduría a la gente, digamos, a los doctores de la iglesia, que discute con ellos, que discute con los intelectuales, asombra y gusta porque tiene 14 años. ¿Qué pasará cuando ella tenga más de 14 años? Cuando tenga, por ejemplo, 30. Claro, será una sabionda. De gracia, pero a medida que se haga mayor... Claro, se convertirá en una sabionda. ¡Ay, madre mía, qué palabra! Entonces, y lo digo porque circulaba en España, en esa época, yo os voy a dar el nombre exacto una especie de un escrito, ¿no? Que se llamaba Los 7 pecados capitales de la mujer. Y tiene un párrafo que dice exactamente: las mujeres son, por lo común, de flaco entendimiento y de poca discreción y prudencia, ¿vale? Y luego relaciona a la mujer con el pecado. Eva es el pecado, es la tentación. Eva es la causante de que Adán, como un tontorrón, se haya comido la manzana y se haya visto despojado del paraíso. Bueno, Eva es la tentación. Queda bien, ahora porque no queda bien, pero más o menos tampoco. Bueno, sí, hasta aquí llego. Sí. Ahora, tú en el texto este que escribes sobre Juliana, sostienes que ella era invisible, se había autoinvisibilizado, poniéndose en el convento de las monjas, trabajando sobre el dogma y toda tu argumentación va en ese sentido. Entonces mi pregunta es que sigue invisibilizada por nosotros ahora o ahora ya es más hoy en día es más visible? Yo creo que ella es muy visible en el barroco, ¿vale? El hecho está en que Lope le hace un poema, ¿no? Sí. O sea, lo cual no es poca cosa, pero sí está invisibilizada hoy. Pero el movimiento de ella, yo creo que su inteligencia y su sentido común le dicen: no te cases, porque entonces si te casas pasarás a depender de un hombre, y entonces ese hombre serás un adorno que sabe tocar música, que sabe leer, bla, 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 pero que luego se va con las otras señoras y no molesta a los hombres, humillándolos con su conocimiento, ¿no? Por un lado, eso lo rechaza, y por el otro lado, ella se da cuenta que la única manera de seguir siendo visible es no más discusiones públicas para no ponerme en evidencia, pero puedo escribir. Y es lo que ella hace.
De Y todos entonces modos, ella sigue dedicada a escribir. de todos modos, sigue habiendo ahora un poco de machismo en la concepción de las monjas. Había conventos que desde luego no eran intelectuales, pero había otros conventos que ayudaban a la intelectualidad y hubo muchas mujeres que entraban en los conventos precisamente para poder seguir Sí, estudiando. Pero ahora parece que avanzamos, pero siempre está la idea, y como era monja, bueno, como era monja, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Porque puede haber unas monjas sabias y unas señoras, pues que, sí, como todas, sí, pues sí, sí, hayan sí, estudiado lo que todo el mundo, absolutamente. que tampoco es que sean menos ni más. O sea, Bueno, sí, Sí, bueno, sí, era la manera de sí, poder sí, estudiar, no era por sí, sabias, claro, sino claro. claro. De hecho, las familias no tenían, no aportaban, no llevaban a las niñas a la escuela, ni no había había, no había escuela pública. claro, no había ninguna institución que las Claro. contuviera, Mm, salvo algún convento donde se les enseñaba a leer y escribir, a mm, tocar Sí. instrumentos, mm. etcétera, y Bueno, buenos modales, cuidado. bueno, pero Bueno, hay que, sí, perdona, no, no, Ana, Sí, puedo hacer una observación como psicóloga mm, a la descripción de Juliana Morel. Tú sí, dices, y a los otros textos que hablan de ella también, de su habilidad lingüística, digamos, que a los 7 años sabía 4 o 5 lenguas, a los 14 no sé cuántas, 14 lenguas, o sí, una sí, lengua sí, por año, digamos. sí. Entonces, yo me pregunto si esta habilidad digamos, evidentemente no es por el uso ni por el No, aprendizaje, en el sentido de alguien que le ha enseñado no puede enseñar tantas lenguas, y en las condiciones de los colegios a donde iba, en los conventos, tampoco había usuarios de esas lenguas, puede ser de latino, puede ser francés, español, pero del resto, de sirio o de árabe o de hebreo, no creo que haya habido. Entonces, dos cosas que me gustaría hacer observación. Por un lado, posiblemente su conocimiento era conocimiento de las escrituras, es decir, era lectora de esos textos más que hablante, posiblemente por esto, porque lo que sabemos hoy de cómo se aprenden las lenguas, digamos. Y posiblemente también esa precocidad pueda venir de una capacidad especial que hoy conocemos como savant, digamos, es una habilidad que tienen ciertas personas de tipo congénito, o por algún accidente también, que es una capacidad de aprendizaje muy, muy rápido, eh, de ciertas, digamos, habilidades, por ejemplo la música, por ejemplo el conocimiento espacial, la pintura, y también las lenguas. ¿Qué ujú. te parece, A Silvia? ver, por un lado, no hay que olvidar que ella tiene muchos preceptores. Mm, Entonces, lo que no podemos saber es si los preceptores hablaban o claro. no la lengua. Eso, Mm, eso el padre era el que lo manejaba, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en que ella, desde el momento en que las monjas la devuelven a su mm, padre y le dicen, ya sabe todo, etcétera, mm. ella tiene una precocidad inusitada, Exacto, ¿vale? exacto. Una precocidad Mm, inusitada, y es posible que tenga determinadas habilidades mm, que la ubiquen dentro del espectro savant. mm, Yo no dudo, incluso mm, se me pasó por la cabeza, pero sí creo que ella tiene determinadas cosas que los caracterizan, ujú, que es el hecho de que ella es capaz, ¿vale? Con muy poca, digamos, dependencia del padre, ¿vale? mm, De decirle al padre no, con mm, Incluso a los 14 años, 14 años, mm, cuando dice mm, ¿no? que ya, A los 14 años. claro, mm. Y además, sí, aislarse, aislarse Exactamente. y Para meterse. seguir con su, claro. Exacto, y la porque a Mm, la larga, yo imagino que una cabeza como esa, mm, donde ella tiene que estar discutiendo con... mm, La gente hace ruido para mm, una persona así. sí, mm, El convento deja de ser ruidoso mm, per se, mm. digamos. Ella se aísla y Claro, sigue produciendo aislada. Y sí claro. creo que eso es una característica de los sabbats.
¿Sabes que me hizo acordar al famoso cuento de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso? Sí, sí. ¿Por qué? Que es absolutamente una memoria prodigiosa, que el problema es no poder olvidar. Claro, ya cuéntale el cuento de Funes al Memorioso. Claro, Funes es un famoso cuento de Borges, escrito en 1944, 46, por Sí, ahí. sí, sí, sí. Donde, Para acabar es solamente reflexionar sobre que parece claro, que es moderno. el Borges dice que los sí, sabios son sí. los que olvidan. ¿Son los que, perdón? Son los que olvidan. Ah, Los vale. que pueden olvidar. Esos son los sabios. Pueden olvidar, pueden Pueden olvidar. olvidar, claro. Funes el Memorioso tenía una capacidad de memoria, de percepción y de memoria, que no podía sustraerse a los datos de la realidad. O sea, veía mucho más de lo que vemos nosotros, recordaba mucho más de lo que recordamos nosotros, entonces estaba absolutamente cautivado por los datos de la realidad, no se podía desprender. Entonces, claro, al no poder olvidar, era un desgraciado. Sí, sí, Y sí. sufría mucho. Y cuando Borges le pregunta, hace años que no nos vemos, ¿qué comí yo la última vez que vine? Y él lo mira y le dice, huevos fritos con arroz o patata. Se acuerda absolutamente de todo, claro. No solo se acuerda, sino que puede hacer cálculos, por ejemplo, sin mirar Olerlo, imagínate, olerlo. Entonces me hizo acordar justamente a este cuento Hay famoso. personajes bueno, se nos está acabando el tiempo, Sí, pero perdón. reflexión, que hay personas que tienen cualidades increíbles y que, bueno, pese que a muchos les pese, pues igual se da en un género que en otro. Las cualidades así salen y salen, no eligen a quien tienen. Sí, en este caso es más frecuente entre los hombres, parece ser. De la memoria, Bueno, creo que sí. o por lo menos lo vemos, no lo sé. ¿eh? No sabemos. No, tú lo sabrás, hay discusión. Bueno, pero de todos modos tenemos muchos modelos de mujeres que han formado parte de nuestra historia. No tenemos que ir para modelos, no quiero decir lejanos, porque también son interesantes, ¿no? Pero que los niños no lo vivan. Y yo creo que relatando cualquier vida de estas mujeres se puede aprender mucha historia, y hay muchos prejuicios de pensar que es que antes no se trataba bien a la mujer. No, perdona. Ha habido siempre mujeres estudiosas y a lo mejor somos nosotros los que ahora, y no en el barroco, las hemos olvidado. Bueno, estaríamos... Muchas gracias, Silvia, por tu exposición. Es súper interesante. Muchas gracias a vosotras. Nos has tenido aquí a las dos pendientes de tus palabras. Pendientes del relato. Una gran despedida de año. Vale. Un abrazo igualmente. Feliz fin de año. Gracias. Vale, adiós.